han influido bastante para que el proceso de trabajo sea más lento, no sea acorde a los términos que marca la ley. Humanamente no es posible cumplir con los términos que da la ley por el excesivo número de demandas que tenemos. No es justificante, uno. Dos, también existe otro factor externo, las partes. Las partes en ocasiones no contribuyen al desahogo del procedimiento ordinario. ¿Por qué? El doctor Alfaro ahorita lo dijo y muy atinadamente. En ocasiones son las partes las que propician el retraso del proceso. Un ejemplo, la prueba testimonial. La prueba testimonial ofertan testigos que manifiestan que les está impedido presentarlos por alguna razón y resulta que no es cierto. ¿Y qué es lo que propicia? Que el tribunal le esté girando oficios a la policía para que notifique, los notifican, no acuden, se les hacen en ocasiones apercibimientos, las personas que son ofertadas como testigos no comparecen. Tenemos casos de desahogos de pruebas, en la prueba testimonial hasta un año. Hasta un año, ¿por qué? Porque no se han localizado los testigos. Y al tiempo, las partes oferentes traen a los testigos. Vean ustedes cómo la misma conducta del procesal en ocasiones no nos ayuda. Personas que objetan sin ton y son nada más en su contenido de firma y que hay casos que objetan la totalidad de los recibos de pago que corresponden al último año, 52 recibos, en cuanto a su firma. Y la ley benévola, la ley de buena fe, los tribunales de buena fe propician, aquí en este caso, las periciales en favor de los trabajadores, con cargo al Estado, en términos del 824, y que trae como consecuencia eso, la dilación injustificada de los procedimientos. Cierto, se debe a las autoridades, en parte, pero por la excesiva carga de trabajo. Y dos, también las partes que no contribuyen en ocasiones a que los procesos de trabajo sean ordinarios. ¿Qué se sugiere aquí en este caso? Simple y sencillamente actualización a la Ley Federal de Trabajo. Así, tan sencillo en este caso. Y que también en los foros de abogados, los colegios, las barras, las asociaciones de abogados, pues también que tomen conciencia que la fase conciliatoria es eso. En la medida que se agote la conciliación, en la medida que hagan eco a la Ley Federal de Trabajo en la fase conciliatoria, no estaremos hablando de proceso, estaremos hablando de conflictos resueltos. ¿Qué se propone? Actualizar la Ley Federal de Trabajo en cuanto al procedimiento. Así, dejar que, no dejar, sino que se cierren las lagunas que la ley prevé. En la prueba confesional, cuando no comparecen los testigos que manifiestan la imposibilidad, basta con que eso digan para que la Junta cite a los testigos. La objeción son cosas que las Juntas tienen que desahogar. ¿Por qué? Porque la ley así lo prevé. O sea, la misma ley propicia dilación de los procesos en ocasiones. ¿Qué se requiere? Una actualización. Muy bien. Que somos coincidentes en dos aspectos de los que hemos tomado en cuenta ahorita en esta plática. Uno, que es base primordial en todo procedimiento, que es la conciliación. Y segundo, bueno, pues que necesita nuestra legislación laboral una reforma definitivamente, ¿no? Las reformas, lamentablemente, bueno, no están en manos de nosotros los que estamos ahorita aquí. Quizás en nuestra medida de lo posible seguir pugnando, como bien le dice maestro Juan Pablo, como los órganos colegiados de las asociaciones, etcétera, seguir empujando a nuestras autoridades pues, para que se hagan este tipo de reformas. Pero mientras eso llega, yo creo que el otro factor de lo que estamos hablando ahorita, que es la conciliación, ¿no? Esto sí está en nuestras manos, podemos hacerlo, podemos insistir, no sé ya si esto es parte de nuestra cultura, pero sería prudente que mientras la reforma llega, y que sería básico que se impusiera la comparecencia personal de los involucrados en el conflicto, so pena de ser multados, qué sé yo, para que si no cumplen. ¿Esto para qué? Pues para precisamente lograr esa conciliación y evitar esas cargas de trabajo, evitar esas condenas excesivas en muchos de los casos, evitar esas pérdidas de fuentes de empleo, evitar que los trabajadores se desgasten en unos juicios tan largos, evitar que se les pongan en el dedillo, aunque es indebido, pero así sucede lamentablemente, y que no logren encontrar acomodo en otras fuentes de trabajo. Pero insisto, yo creo que el factor debe ser y deberá ser siempre que es la conciliación. Maestro Jesús Cerda, ¿usted considera que la conciliación
como primordial dentro del proceso laboral, pues así nos lo establece nuestra legislación en la audiencia trifásica, debe seguir permaneciendo. ¿Usted cree que si no se llega, si no se hace hasta la fecha, que si no se logra convenir a las partes en nuestro procedimiento, es parte de nuestra cultura, son parte de los intereses quizás mezquinos de algunos litigantes, faltos de ética, es parte de un interés ajeno al procedimiento laboral? ¿Cómo considera usted que debiera acomodarse esta situación? La pregunta es bastante difícil de responder, licenciado Francisco Juárez Pineda, bastante difícil porque ya en la práctica, la conciliación, la parte más fuerte es la parte patronal, la parte más débil es la parte obrera, el trabajador, y siempre en todo arreglo conciliatorio estamos en esa desventaja, en la necesidad económica de lo más indispensable, lo que se tiene no únicamente para sí mismo, sino para los que dependen del trabajador, que es la familia, la esposa, los hijos, por lo general, la familia que es la célula de toda la sociedad. Bastante difícil es resolver entonces un conflicto mediante la conciliación, para que la conciencia propia del conjunto de patrones de la empresa misma vea la necesidad de la contraparte, que es la parte obrera, y la conciencia, la objeción de conciencia para atender efectivamente la justicia laboral, que es el otorgamiento a que tiene derecho si es el que está demandando y efectivamente la justicia está de parte de él. Coloca esta situación, esta etapa del proceso laboral, esta parte, la conciliatoria, o antes de entrar al proceso en sí de demanda y excepciones, de ofrecimiento y el desahogo de las pruebas, la parte conciliatoria coloca a la parte obrera y la parte patronal en una condición muy parecida a la del régimen civil que existía antes del artículo 123, porque entonces por la necesidad, por estar atrapado precisamente por la necesidad de los alimentos y de los artículos de primera necesidad, está el gravísimo riesgo de aceptar cualquier oferta que tiene validez para una solución de un conflicto laboral, aún con perjuicio no solo de él, sino de los que dependen de él, que es la familia y la célula de la sociedad, y que por tanto, al llegar a un resultado injusto, traería para toda la sociedad un perjuicio para todos, porque si esa es la célula, el conjunto de células o familias, pues trae un resultado negativo para la sociedad mexicana. Por eso insisto en que tiene que hacerse completamente, absolutamente, el intervencionismo del Estado a través de las autoridades laborales en la administración de la justicia, o sea, que no sea la etapa conciliatoria parecida a la etapa del derecho civil antes de que existiera el derecho del trabajo, cuando históricamente en México regía el derecho civil para todo contrato de trabajo que era regulado en las relaciones civiles y no laborales. Forzosamente se tiene que hacer el intervencionismo de Estado en la etapa conciliatoria también, y no exclusivamente. De lo contrario, sería un arreglo leonino, parecido al de León, que trata con el conejito, que la parte más fuerte, pues es el león, y naturalmente se lleva la mejor tajada, la parte más fuerte, que es la patronal. Sería de esa manera injusto. Y regresando a la definición de la justicia, la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno su derecho, y a eso se tiene que llegar, y por eso se tiene que ver la conciencia individual de la parte patronal y la conciencia colectiva en caso de que sean varios los patrones, y esto
Esto es una aportación quizás que no concuerde con todos los que me están escuchando, pero es una propuesta también de mayor intervencionismo de Estado. Por eso tuvimos esta constitución emanada de una revolución de 1910, para que ya no se dé por medios violentos la resolución de los conflictos obrero-patronales, que haya una conciliación, sí, pero con una mayor intervencionismo de Estado, que es el primer país que la propone al mundo, México, en 1917. Gracias. Señor Juan Pablo, un minuto para concluir tus conclusiones, perdón. Sí, licenciado, gracias. Solamente añadir, ¿verdad?, que la fase conciliatoria, pues nosotros nos ajustamos a las reglas básicas del artículo 33 de la Ley Federal de Trabajo, ¿verdad? La nulidad de los derechos de los trabajadores existe en la ley y por lo tanto son nulas las renuncias que los trabajadores hagan de sus derechos. Como consecuencia, las autoridades de trabajo en la fase conciliatoria tenemos el deber ineludible de vigilar que previamente se le paguen al obrero sus prestaciones que generó con motivo de la relación de trabajo. Por lo tanto, no hay una desprotección de los trabajadores en la fase conciliatoria. ¿Por qué? Porque somos los primeros indicados en vigilar que los derechos de los trabajadores sean cumplidos por parte de los patrones. Uno. ¿La conciliación funciona? Sí. Dije al principio, en el ámbito del derecho colectivo también está la fase conciliatoria. ¿Está demostrada? Sí, sí está demostrada. ¿Por qué? Porque aquí son los sindicatos directamente los que intervienen y la consecuencia es que tenemos 17 años sin huelgas aquí en Nuevo Laredo, no obstante los emplazamientos a huelga, y todos se solucionan en vía conciliatoria aquí en Nuevo Laredo. Gracias. Doctor, tus últimos un minuto para concluir. Bueno, mira, yo creo que podemos concluir ya en que es forzosa, es urgente, es necesaria, es saludable una reforma a la Ley Federal del Trabajo y una reforma a la ley de fondo y forma, es decir, recapitular todo lo que se analiza en ella en beneficio de una mejor impartición de justicia en materia de trabajo. Sí, gracias, doctor. Maestro. Coincido con los que me anteceden, sin embargo, debo recalcar que no es, ya lo mencionaron, lo comentabas hace un momento, Pancho, en cuanto a que no es el trabajo de uno solo, sino que debemos de impulsarlo todos los que de una u otra manera tenemos cierta injerencia dentro de del área laboral. No dejarle la carga a una sola persona, a la autoridad, sino que todos lo hagamos en forma conjunta. Muchas gracias. Bien, vamos a cerrar. Quiero agradecerle a los presentes y participantes en esta mesa de trabajo. Muchas gracias por su colaboración. Esperemos que esto haya servido para crear un poquito nada más de conciencia, principiando con nosotros mismos, que debemos de hacer una verdadera labor de conciliación en todos los procedimientos por bien de todos, tanto en la administración de justicia para las autoridades como para los litigantes, como los propios obreros, como los propios patrones. Esperamos pues que en la medida de lo posible y nuestra medida corresponda hacerlo en lo que en el futuro así sea. Muchas gracias por su presencia, les agradezco. Vamos a seguir adelante con este día virtual. Muchas gracias.